Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 4, ¿no? Dentro de nuestra materia de Derecho Procesal Civil, dentro de la carrera de licenciatura en Derecho en énfasis en juicios orales, a cargo de nuestro catedrático, el licenciado Edgar Mendoza Santiago, su alumno y servidor José María Campero. Bueno, el tema que vamos a realizar el día de hoy, sin lugar a dudas, pues es la carga de la prueba, ¿no? Entonces, esto es sumamente indispensable. ¿Por qué? Porque es de lo que se va a debatir, de aquí empieza todo, ¿no? Ahora bien, la carga de prueba, según el autor Chio Benda, es la regulación de la carga de la figura entre los problemas vitales del proceso. Y mediante un principio se deducirá a quién corresponde probar, ¿no? Otra definición o de otro autor, de coauture, la carga procesal es una situación jurídica instituida en la ley que consiste en el requerimiento de una conducta de realización facultativa normalmente establecida en intereses propios del sujeto, cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él, ¿sí? Otra definición también, de acuerdo con lo que señala de Piña y Castillo Larrañaga, es que la carga de prueba es el gravamen que recae sobre las partes de facilitar el material probatorio necesario al juzgador para formar sus convicciones sobre los hechos alegados o invocados. De tal forma que la prueba y la carga de prueba son diferentes, ¿no? La prueba en sentido amplio es la constitución o verificación de las afirmaciones hechas por las partes, terceros y el propio juzgador, y que permite el cercioramiento judicial sobre los hechos controvertidos en el proceso, mientras que la carga de prueba es la obligación impuesta por la ley para que cada una de las partes proporcione o proponga los instrumentos o medios de prueba que demuestren los hechos afirmados. Ahora bien, nos encontramos con otro término, ¿no? Que es la distribución de la carga de prueba, que se determina a quién corresponde probar dentro del procedimiento y aquella entiende al principio general que consiste en quien afirma un hecho está obligado a demostrarlo, de tal forma que la distribución de la carga de prueba, pues quien afirma el hecho es el que está obligado a demostrarlo de tal forma. En este sentido, en el tercer tribunal colegiado de materia civil del primer circuito se, se, cree, se tiene el criterio siguiente, ¿no? La carga de la prueba incumbe a quien dé una afirmación y pretende hacer derivar consecuencias para él favorables, ya que justo es que quien quiere obtener una ventaja soporte la carga probatoria. De tal forma que, como ya mencionamos anteriormente, ¿no? Quien afirma un hecho está obligado a demostrarlo. Ahora bien, las razones que justifican la distribución de la carga de la prueba entre las partes del proceso son dos: la oportunidad y el principio de igualdad de las partes en la materia probatoria, ¿sí? De tal forma que tenemos un término también que se utiliza, ¿no? Que nos dice que es la inversión de la carga de prueba. La regla general de la carga de prueba, en virtud de la cual solo quien afirma tiene que probar, conlleva consecuencia lógica de que aquel que niega no está obligado a demostrarlo, ¿no? De tal forma, es un precepto legal esto, por así llamarlo. Dicha regla, como todas las de su género, cuenta con cuatro excepciones, en virtud de las cuales se genera la inversión de la carga de prueba. Tales supuestos están contemplados en el artículo 282, que dispone de lo siguiente: el que niega solo será obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando desconozca la pretensión legal que tenga a su favor el colitigante, ¿sí? Cuando se desconozca la capacidad, cuando la negativa fuera un elemento constitutivo de la acción. De tal forma que este tribunal pues establece esos requerimientos. Ahora, los poderes que tiene un juez en materia de prueba del procedimiento civil son las pruebas para mejorar el proceso, ¿no? Según el artículo 278, dispone que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero,
y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley y no sean contrarias a la moral. De tal forma que Ovalle Favela sostiene que las facultades otorgadas al juez rebasan el contenido de las tradicionales diligencias para mejorar, para mejor proveer, ¿no? De tal forma que el juzgador tiene capacidades facultativas que hacen que mejore y que tenga la facultad para admitir una prueba, ¿no? De lo anterior se entiende que los poderes del juez en materia de pruebas se contemplan la facultad de decretar la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, que el juzgador se valga de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, sea de las partes o pertenezcan a un tercero, que la facultad deriva en un poder para el juez cuando se trata de temas en los cuales la prueba se relaciona con aspectos adjetivos, por ejemplo, el emplazamiento, las propuestas procesales, ¿sí? De tal forma que en los demás casos estos poderes del juez en materia probatoria se pueden entender como la facultad potestativa, ¿sí? La, las pruebas para mejorar el proveer constituyen la facultad discrecional del juez de decretar su desahogo, ¿no? O de dar su veredicto, por así llamarlo. Las diligencias que el juez ordena practicar o ampliar deben reunir los requisitos o los elementos siguientes: que sean conducentes para conocer la verdad sobre los puntos cuestionados, que no sean pruebas prohibidas por la ley ni contrarias a la moral. ¿Sí? De tal forma que la prueba, pues como nosotros mencionamos, tiene un objeto. El objeto de la prueba, según el autor Bentham, afirma que es el tema: a fin de asegurarse que actúa conforme a la ley, el juez en todas las ocasiones debe considerar la cuestión del hecho, ¿sí? Que consiste en cerciorarse de que tal hecho ha existido en determinado lugar o en tiempo cierto, ¿no? Entonces, para continuar con el mismo tema de las pruebas, tendríamos que ver, por lo tanto, que el objeto de la prueba serán los hechos jurídicos controvertidos o dudosos, es decir, cuando uno de los litigantes debe demostrar la existencia de los hechos jurídicos en los que difieran con la parte contraria, por así llamarlo, ¿no? De tal forma que existen hechos positivos y hechos negativos, como ya mencionamos. Entonces, el autor Gómez Lara dice que algunos sectores de la doctrina han sostenido también que el objeto de la prueba no son los hechos en sí, sino las afirmaciones o negaciones que de los mismos hacen las partes, por lo que la prueba es una verificación o confirmación de la relación o congruencia entre los hechos y las afirmaciones que las partes hagan de ellos. Por tanto, la prueba en sentido amplio es la constatación o verificación de las afirmaciones hechas por las partes, los terceros y el propio juzgador, y que permiten el acercamiento judicial sobre los hechos controvertidos en un proceso. Por regla general, solo los hechos positivos o afirmaciones serán susceptibles de demostrarse por medio de una prueba. No obstante, existen 4 supuestos en los cuales se niega también esta obligación, en los cuales que también están obligados a probar. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, ¿sí? Siguiente punto: cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante. Cuando se desconozca la personalidad. Cuando la negativa fuera un elemento constitutivo de la acción, por ejemplo, citar una acción negatoria, ¿sí? Ahora, existen hechos que no requieren prueba, ¿sí? Ahora, el objeto de la prueba es que los hechos afirmados por las partes, siempre que a su vez estos sean controvertidos por la contraria. Pero el proceso civil, no todos los hechos afirmados por las partes tienen que ser probados. Quedan excluidos de la prueba los hechos confesados, los notorios, los que tengan en su favor una presunción legal, y los irrelevantes y los imposibles. Entonces, existen hechos que no requieren prueba, ¿no? De tal forma, hablaríamos de hechos confesados o reconocidos,
Por regla general, pues es el hecho, como su nombre lo menciona, ¿no? Reconocido o confesado por una parte de la litis, de la controversia, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, tenemos los hechos notorios. La doctrina procesal define al hecho notorio como aquel acontecimiento público cuyo saber forma parte de la cultura normal de determinado sector de la sociedad y como tal crea opinión entre sus miembros. Es un hecho notorio. Los hechos irrelevantes, la calificación de impertinente, ¿no? Recae sobre la prueba que no se refiere ni directa ni indirectamente a los hechos alegados en el proceso. Y se le llama también de otra forma o inútil, ¿no? Tenemos hechos imposibles, que según el artículo 298 ordena al juez desechar todo tipo de prueba o diligencia que sea ofrecida para acreditar hechos imposibles o notoriamente inverosímiles. Lo notorio es lo que es sabido por todos, a su vez lo inverosímil es lo que no es susceptible de creerse de tal forma, ¿no? Ahora bien, la prueba de derecho. Al contrario de lo que ocurre con la prueba de los hechos en general, que por regla deben ser probados, los hechos relativos a la vigencia de preceptos jurídicos no requieren normalmente ser probados, en virtud del principio reconocido secularmente como iura novit curia, en lo que quiere decir que el tribunal conoce el derecho, y que también se expresa por el proverbio narra mihi factum, dabo tibius, narra, narrame los hechos, yo te daré el derecho, ¿sí? De tal forma que existen hechos relativos de los preceptos jurídicos que no son sujetos a ser probados, sino que se dan por hecho que son reales, ¿no? El derecho extranjero, antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de enero de 1988, la parte se invocará al derecho extranjero no solo debían probar su vigencia, sino también la aplicabilidad de dicho derecho en los hechos afirmados. El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resul- sea aplicable, ¿no? Sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y el contenido del derecho extranjero invocado. Ahora, el derecho consuetudinario. ¿A qué se refiere este término de consuetudinario? El artículo 284 dispone que los usos y costumbres en que se funda el derecho estará sujeto a prueba. Ahora, resulta algo destinado, por así llamarlo, respecto al uso o práctica de alguna conducta. No hay que olvidar que esta suele ser fuente jurídica importante, sobre todo del, de lo moderno, ¿no? Invocando en términos de uso o práctica derivada, deberá acreditarse ante el juez su existencia. Gio del Vecchio la definió como el modo original de manifestación de la voluntad social. En las formas primitivas de la convivencia humana encontramos ciertas reglas no impuestas expresamente, pero observadas de hecho. Estas reglas se revelan por la repetición constante de ciertos actos, acompañados de un sentido de obligatoriedad, aunque oscuro. Sin embargo, potente y profundo. La repetición constante es el elemento material, intrínseco y aparente, pero este por sí solo no basta. Ser hay que se repiten continuamente y regularmente sin constituir costumbres en el sentido jurídico. Para el autor Fernando Flores García sostiene que, de acuerdo con la llamada teoría romano-canónica, la costumbre tiene dos elementos, uno subjetivo y uno objetivo. El primero consiste en la idea de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y debe por lo tanto aplicarse. Y el segundo en la práctica suficientemente prolongada de un determinado proceder. Se vuelve, por así llamarlo, legal. Otra parte primordial de las pruebas, pues es una jurisprudencia, ¿no? Según el autor Torres Estrada, la jurisprudencia no está sujeta a prueba. Según los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, señalan con claridad que cuando una tesis se convierte en jurisprudencia, se vuelve obligatoria para todos los tribunales del país, ya sea que la establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados del circuito.
De tal forma que la jurisprudencia también se vuelve una prueba que no se tiene que comprobar, por así llamarlo, ¿no? Entonces, continuamos con el autor Morineau, que estima que la jurisprudencia es parte integrante del orden jurídico vigente, pues es la formulación de preceptos jurídicos logrados a través de las resoluciones judiciales, ¿sí? De tal forma que pues también nuestra jurisprudencia se vuelve una prueba que no está sujeta a corroborarse. Bueno, pues por el momento es todo. Muchas gracias por su atención. Les agradezco su tiempo y que tengan un excelente día. Muchas gracias.